Dios te bendiga y bienvenido al día número 317 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Romanos capítulo 11 al capítulo 13 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y bueno, antes de comenzar vamos a orar, pero quisiera recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de estas 3 plataformas de tu preferencia. Y de igual forma quiero invitarte a que lo puedas compartir con otras personas, que le puedas poner like, subscribe a estas plataformas donde se encuentra este podcast. Y de igual forma quiero decirte, si aún no sabes, también tengo otro podcast que se llama Cristo en mí, donde hablamos un tema completamente diferente. No es la lectura bíblica, sino que son episodios donde estamos hablando sobre nuestro diario caminar reflejando a Cristo en nuestras vidas. Y el próximo año vamos a comenzar de nuevo con ese podcast a publicar una vez por semana, primeramente Dios, cada uno de esos episodios. Así que te invito a que le vayas y le pongas subscribe, lo sigas en Instagram, se llama Cristo en mi podcast. Así que también lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y tenemos también en Instagram para que tú puedas ir y ponerle seguir. Así que bueno, por el día de hoy vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas a través de la lectura de hoy. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por un día más de vida, por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas quien hables y ministres a cada una de nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad, conforme a la palabra que tú tienes ya preparada, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Romanos capítulo 11, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita y inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy se les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda que se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo,
Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y ustedes, yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Israel y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues
Todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Romanos capítulo 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que es realmente. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Romanos capítulo 13. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas también tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quienes corresponda.
y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie excepto al deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Pues por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Aleluya. Así que hemos leído Romanos capítulo 11 al capítulo 13, donde vemos nosotros en el capítulo 11 que Pablo aclara que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. Sí, ahora vemos que Dios ha extendido esa gracia a los gentiles también. No hace esta acepción, pero eso no significa que Él ha rechazado al pueblo de Israel y que ya no más serán aceptos. Explica Pablo entonces, y mencionan en el versículo 1, Pablo: yo también soy israelita, descendiente de Abraham. En otras palabras, Pablo le está diciendo: aún a mí me has escogido a pesar de el rechazo del pueblo de Israel. Entonces, y yo no soy la excepción, sino de que Dios no ha rechazado a su pueblo, sino que ha extendido esa gracia. Y vemos que Pablo explica que aunque muchos no creyeron, Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Israel, sí, cayó en incredulidad y eso abrió la puerta para que los gentiles entonces pudieran recibir la salvación de parte de Dios, aquella promesa de redención que había sido dada exclusivamente al pueblo de Israel por medio de aquel pacto que se había hecho con Abraham y sus descendientes, con los de la promesa. Pero Pablo les dice: no se sientan ustedes especiales, por decirlo así, orgullosos, sino tengan el temor de Dios en sus corazones. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a aquellos a quienes había sido extendida esta gracia o había sido dada esta promesa, tampoco te perdonará a ti, le dice. O sea, les está diciendo, si al resultado o a la consecuencia o al resultado de que el pueblo de Israel rechazó, la rama natural rechazó esto, dio lugar para poder ser tú, que eres gentil, injertado. No te enaltezcas, no te sientas especial o por encima de los israelitas. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Y vemos que usa esta imagen del olivo. Israel es el árbol original. Y los gentiles son aquellas ramas que fueron injertadas por la fe, porque creyeron en la que ha promesa, creyeron en Jesucristo. Entonces fueron injertados, fueron adoptados
como hijos de Dios. Aleluya. Y fueron agregados a aquel linaje de Abraham. Pero vemos que Pablo dice, al final, Dios restaurará a Israel. Y vemos que concluye con una doxología, diciendo en el verso 33 al 36, que dice, qué grandes son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Todo proviene de Él, todo existe por su poder y todo es para su gloria. Aleluya. Una de las cosas que nosotros vemos a través de la palabra de Dios y conocemos de parte de la persona de Dios, el carácter de Dios, es que Él siempre cumple sus promesas. Su plan es perfecto y su misericordia alcanza tanto a Israel como a los gentiles. Vemos en esta ocasión. En el capítulo 12 vemos que Pablo pasa de la doctrina a la práctica. Y vemos en el verso 1 dice, por lo tanto, hermanos, les ruego que se entreguen completamente a Dios. Que su cuerpo sea un sacrificio vivo y santo. No imiten las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme mediante la renovación de su mente. Aleluya. Les está diciendo, ok, ya les he predicado, ya les he hablado cuál es la doctrina. Ahora pónganla en práctica en sus vidas. Y su forma de pensar, que pueda ser renovada, pueda ser transformada por medio de la renovación de Cristo. Aleluya, que su forma vieja de vivir, de actuar, de ser, ya no sea más, sino que ahora puedan hacer las cosas de Cristo, puedan poner en práctica esta doctrina cristiana en sus vidas. De ahí vemos, ¿verdad?, que habla de los dones espirituales y del servicio. En el verso 7 dice, si Dios te dio el don de servir, sírveles bien. Si el enseñar, enseña con esmero entonces. Y a la vez vemos que describe el amor cristiano genuino, donde dice, amen sinceramente, no devuelvan mal por mal, venzan el mal en vez, haciendo lo bueno, haciendo el bien. Ya ustedes no van a ser así como el mundo, sino que ustedes van a actuar de la manera que Dios haría. Una mente transformada produce una vida transformada. El Evangelio no solo cambia lo que creemos, sino cómo vivimos, incluso cómo amamos a los demás, incluyendo a aquellos que nos vituperan. Sí. Y en Romanos capítulo 13 vemos nosotros que Pablo enseña sobre la sumisión a las autoridades, porque aún eso es parte de agradar a Dios, aún eso también es parte de ser transformado, al someternos a nuestras autoridades, porque dice Pablo que toda autoridad proviene de Dios. Dios es quien da estas autoridades. Dios es quien delega ese respaldo a las autoridades. Porque existen, porque han sido puestas por Él. Aún las autoridades actuales, todas las autoridades que hemos visto y leído a través de la historia, a través de la Biblia, vemos que Dios una y otra vez da a mostrar su poderío y que es Él quien los ha puesto a ellos. Es Dios quien les ha delegado el poder que ellos tienen. Aún hoy en día, las autoridades que están en los lugares de eminencia, Dios ha permitido que ellos lleguen ahí. Dios es quien les ha delegado la autoridad que ellos tienen. No es por quienes ellos son, sino que a Dios le ha placido
dentro de su perfecto plan, delegar a todas estas personas que están en eminencia la autoridad de gobernar. Aleluya. Así que vemos que Pablo dice que los creyentes deben de obedecer, deben de someterse a las leyes, incluso pagar impuestos, aún incluso pagar los impuestos. Y vemos que Jesús lo hizo aún cuando cuando los fariseos quisieron confrontarlo sobre el pagar el impuesto a César. Vemos que Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y todo eso no debemos de hacerlo por miedo, nos dice Pablo, sino para poder tener una conciencia limpia delante de Dios. En otras palabras, que estamos caminando en rectitud en todas las áreas de nuestra vida. No podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no estamos cumpliendo con cosas básicas, por decirlo así, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad en la cual nosotros vivimos. No podemos decir, creo que en ocasiones he escuchado personas decir: bueno, es como quitarle un pelo o es como quitarle 10 centavos a un rico. No le va a costar, no le duele. Pero Dios está viendo esto y esto no es correcto delante de Dios. Sean 10 centavos, sean 5 centavos, sea el no detenerte en esa luz roja porque nadie te está viendo, pero es poder caminar en rectitud delante de Dios. Aleluya. Y vemos que Pablo nos subraya aquí, o nos subraya esto, que toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el verso 11 dice: ya es hora de despertarnos. La salvación está más cerca que cuando creímos por primera vez. Aleluya. Y eso fue en el tiempo en el que Pablo, hace tiempos que escribió esto. O sea, cada día que pasa nos acercamos más y más al día en el del regreso de Jesucristo por su iglesia, ya sea que moramos o ya sea que Cristo vuelva por su iglesia. Y tenemos que caminar en rectitud. Tenemos que caminar en rectitud delante de Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida. Aleluya. Y termina Pablo exhortando en el verso 14: revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aleluya. Sino hay que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, hacer lo correcto en nuestras vidas. El amor verdadero cumple la ley. La obediencia a Dios y a las autoridades debe ser un fruto de una mente que ha sido renovada y un corazón lleno de Cristo. Aleluya. Así que vemos nosotros de que Dios no se olvida de sus promesas, porque Dios no se ha olvidado de Israel aún, sino que ha extendido esa gracia a los gentiles. Y vemos que la verdadera adoración a Dios no es solo cantar, sino vivir una vida rendida a Dios, a vivir verdaderamente agradando al Señor. Vivir en santidad es una respuesta, aleluya, de agradecimiento a la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Así que un cristiano maduro no vive por obligación el hacer lo correcto, sino por convicción y una transformación interior. Aleluya. Así que
Gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy. Y te espero el día de mañana. Te animo a que te sigas conectando, te animo a que sigas leyendo la palabra de Dios. Ya nos faltan tan solo 48 días para que termine este año, así que felicidades porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido y nos ha edificado con su palabra. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.